palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Estamos ya listos en el Café con Fe, preparados para disfrutar de estos minutos de palabra, minutos que hemos preparado para nuestros amigos oyentes, los que nos escuchan a través de www.caminoestereo.com, los amigos que nos escuchan a través de la frecuencia 91.6, aquí en la ciudad de Santander. Esta palabra queda alojada también en nuestro portal a manera de podcast y también en YouTube para que busques este programa, lo escuches, también lo compartas con otras personas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es una palabra que tiene que ser proclamada, tiene que ser predicada. Vamos a hablar un poco acerca de nuestras inseguridades. Cuando hablamos de inseguridades, la gran mayoría de personas piensan en un problema propio, pero no piensan en que la inseguridad puede ser un pecado. Y hoy vamos a analizar la inseguridad como un pecado. ¿Por qué? Porque la inseguridad batalla contra la confianza que debemos tener nosotros en el Señor. Ahora, la inseguridad es un problema de idolatría. Cuando uno lee en Génesis, el primer libro de la Biblia, y el Señor en Génesis, exactamente en el capítulo 1, en el versículo 26, lo has leído muchas veces, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Toda la tierra, toda la creación, pero los únicos creados a su imagen, a la imagen de Dios, fueron los seres humanos, fue el hombre. ¿Pero a qué se debe esto? Puesto que Dios es espíritu, quiere decir que no tiene un cuerpo, por lo que el haber sido creados a su imagen, escucha esto, no tiene que ver cómo lucimos, sino la forma en que nos comportamos. Ahí está el asunto que queremos compartir en estos minutos. Nosotros fuimos creados para representarlo, y al hacerlo, al representar a nuestro Dios, el Señor tiene que recibir toda la gloria. Isaías 42:12 dice: den gloria al Señor, así dice ese corto versículo, y proclamen en las costas sus alabanzas. Pero cuando uno analiza la caída del hombre, la naturaleza nuestra cambió, y ahora representarle es imposible sin la morada de su espíritu en nuestro corazón, y la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y que hace en nuestra mente. Esa imposibilidad, la verdad es que crea en el hombre, en el ser humano, hombres y mujeres, inseguridades, hasta que nosotros aprendemos a caminar y a confiar en su Espíritu y no en nuestro poder. Suena muy especial, ¿verdad? Y suena hasta sencillo, pero hay que desarrollarlo, y desarrollarlo tomará un tiempo. Pero esto tenemos que decirlo para que en realidad lo podamos entender. ¿Por qué? Porque hay muchísimos problemas cuando no tenemos la seguridad en el Señor y nos sentimos inseguros porque empezamos a confiar en nosotros mismos. Por eso es tan importante que cada persona que asiste a una congregación o que se dice o que se autodenomina creyente o cristiano
Deje que el Espíritu de Dios more en su corazón y empiece a transformar su propia vida. Porque cuando caminamos en inseguridad y hablamos de inseguridad, eso se llama falta de fe. Y ese andar con el Señor, ese andar transformado y seguro, ya sin inseguridades, no viene por el acto de la salvación, no viene por la regeneración. Es decir, cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón, en ese primer momento que hace algo ahí en nuestro corazón, algunos lo notan, otros tal vez no, pero lo hace de una manera especial y pone salvación y venimos a un nuevo nacimiento. Pero hay un proceso, estimado amigo, de transformación en nuestro caminar diario. Y una de las primeras cosas que cada creyente debe aprender a hacer o dejar que el Espíritu Santo haga en su corazón es remover ídolos falsos en los que hemos confiado por años o por tiempos largos. Confiar en aquellas propias fuerzas nuestras o aquellas determinaciones nuestras. Pero resulta que cuando viene ese nuevo nacimiento en nuestra vida y empezamos ese proceso de transformación, debemos entender que el Señor empezará a remover en nosotros cosas fuertes. Será más difícil para unos, no difícil para Dios. Hablo de nosotros mismos por nuestra propia terquedad, por nuestra propia dura cerviz. Entonces todos aquellos ídolos tienen que ser removidos, esos ídolos en los que nosotros hemos confiado por años, y empezar a confiar en Dios que nos ama de manera pura, de pura gracia, como decimos nosotros como creyentes. Mira, y el único que es capaz de guardar en realidad nuestros pasos es el propio Señor. Escribió Judas en el Nuevo Testamento, en el 1:24-25, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea gloria, majestad, dominio, autoridad. Dice esa palabra en Judas. El Salmo 94, el Salmo 96 exactamente, nos recuerda que el Señor no solamente es el único Dios, sino que Él está por sobre todas las cosas, estimado amigo, por sobre todas las cosas, tus asuntos, tu vida, lo interno que se mueve en ti. Él está sobre todas las cosas, puesto que Dios es quien obra a través de nosotros. Él obra a través de nosotros. Escribió Pablo a los filipenses y les decía: Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como en el hacer para su buena intención. En la Reina Valera recuerda que dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, la inseguridad de la que queremos hablar hoy, o de la que estamos hablando, que muchas veces sentimos, puede tener una apariencia de humildad, pero en realidad es una falta de fe. Por lo consiguiente, por eso hemos dicho que es un pecado. Y es una falta de fe porque empezamos a confiar en nosotros mismos y empezamos a tratar de hacer todas las cosas en nuestra propia fuerza. Por eso sentimos que muchas veces nos falta esa fe, porque tenemos inseguridad y no nos confiamos en Dios sino en nosotros mismos. Ahora, Dios no solamente es el más poderoso, sino que además es el centro de todo, no nosotros. Una de las primeras cosas, estimado amigo, que deben ser transformadas en nuestra vida, en nuestro recorrido con el Señor, es que el Señor es el centro de todo y no yo. Y ahí está la gran diferencia. Y gran parte de la transformación depende de esto, cuando yo en realidad entiendo que el centro ahora es el Señor.
La solución de nuestra inseguridad es que debemos poner nuestro enfoque hacia arriba, en Dios, y quitar nuestra mirada de nosotros mismos. La realidad es que nosotros somos incapaces, estimado amigo, usted lo sabe, de hacer cambios a menos que sea el Señor el que empiece a obrar. Porque el Señor es la fuente de nuestra seguridad, pero si el Señor es la fuente de nuestra seguridad, quiere decir que hay una fuente que nutre también nuestras inseguridades. Dioses falsos. El hombre, el ser humano, tiene esa tendencia a levantar ídolos en su vida. Mira, cualquier otra cosa que no sea Dios, en la que buscamos nuestro sentido, nuestro significado, valor, en la cual vamos a poner nuestra confianza, eso es idolatría. Por eso cuando hablamos de seguridad y de inseguridad, hablamos de esto, que la inseguridad se convierte en idolatría porque empiezas a confiar en otras cosas y no en Dios. Hay ídolos profundos, hay otros superficiales que se alimentan de los profundos. Parece un trabalenguas, pero es verdad. ¿A qué me refiero con esto? Que qué especial es cuando el Espíritu Santo empieza a mostrar la condición de nuestro corazón. ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Clama al Señor y dile: Señor, a través de tu Espíritu Santo, muéstrame la condición de mi corazón. Esos ídolos profundos y superficiales están ahí. Los superficiales se alimentan de los profundos. La inseguridad es un ídolo superficial que sirve a uno más profundo. ¿Cuál? ¿Cuál es, pastor? Se llama el yo. Mira, cuando la inseguridad viene al no querer, por ejemplo, lucir mal frente a la gente, o en el querer demostrar nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, estamos tratando de robar la gloria que solamente el Señor se la merece. Ahora, con esto me refiero a que no es que no debamos hacerlo, no, qué bueno poder hacerlo. Si el Señor nos dotó con talentos, con habilidades, podemos mostrarlos, pero, cuidado, para la gloria de Jesucristo, porque ahí está el error, y eso denota también inseguridad. Cuando tú quieres mostrarte, cuando quieres llamar la atención, cuando quieres ser el centro de atracción, no para dar gloria a Dios, sino para ti mismo. Por eso, en varios círculos cristianos se ha levantado eso que todo gira, por ejemplo, alrededor de un predicador, o de alguien que se autodenomina apóstol, o bueno, muchos apelativos. Pero ese no es el verdadero evangelio, porque yo puedo predicar del evangelio y es mi labor, y lo hago porque Él ha hecho eso en mí y estoy llamado para hacer eso, pero eso no quiere decir que merezca el aplauso, porque yo lo hago para la gloria de Jesucristo. Pero el mundo actual hace las cosas, a veces incluyendo lo ministerial, para que el resto de gente aplauda, y nosotros hacemos las cosas para Dios, solamente para Dios. No podemos robar la gloria que solamente Dios se la merece. Ahora, mientras hacemos eso, demostramos que todavía buscamos nuestro valor en lo que otros piensan, o en cómo ellos nos evalúan, o en cómo ellos nos ven, y no cómo nos evalúa Dios o cómo nos ve Dios. Ahora, aquí nos metemos todos a la hoguera, porque a todos nos ha ocurrido en algún momento o alguna vez en que queremos que nos vean, o nos incomoda, o queremos en realidad saber qué piensan los otros de nosotros, y se nos olvida que el que pesa nuestro corazón es Dios. Mira, nuestra confianza, estimado amigo, no puede estar en nosotros ni en otros, sino en Cristo, porque también es un problema cuando nuestra confianza está puesta en otros y humanos y no en el Señor.
Nuestra meta, de acuerdo a la palabra, es glorificar al Señor. Y nuestra meta debe ser, estimado amigo, glorificar a Dios a pesar de nuestras incapacidades. ¿Tú tienes incapacidades? Sí, pastor, yo también las tengo, y quizás más que las tuyas. Entonces, aquellos que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de eso, de nuestras falencias, pero la naturaleza caída hace que nosotros querramos tapar eso. La Escritura dice: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Eso dice la Biblia en uno de los salmos. Cuando hay inseguridad, la inseguridad, estimado amigo, demuestra que no estamos confiando totalmente en la obra de Cristo, sino que estamos confiando en el yo, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer, en lo que debo hacer. Y ese yo se convierte en el rival número uno de Cristo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque el yo se quiere levantar, el ego se quiere levantar. Por eso qué importante es cuando el Espíritu de Dios empieza a transformar nuestro corazón, porque el yo empieza a morir. Por eso Pablo escribía y decía: es que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Cuando vivimos así, con ese yo, estamos siguiendo, y hay que decirlo, y tal vez suene duro, pero cuando vivimos así estamos siguiendo el reino de las tinieblas, que está dominado por el príncipe de este mundo, Satanás, nuestro adversario, enemigo de Dios. Mira, mientras más tiempo nosotros pasemos en esa condición de inseguridad, ahora lo entiendes que es idolatría. Ahora entiendes que no debes victimizarte o victimizarnos por esto, sino que tenemos que poner esto en el Señor y dejar que el Espíritu Santo empiece a libertar nuestra vida con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero mientras más tiempo vivamos en esa condición, más lejos vamos a estar de la presencia de Dios. El único lugar, escucha, donde encontramos la paz, la satisfacción, donde encontramos el amor que en realidad nuestro corazón anhela, es en el Señor. Es el único lugar. Es estando en rendición total al Señor. Mira, el enemigo, a través de este sistema del mundo en el que vivimos, combinado con el orgullo del hombre, el orgullo del yo, del ego, no magnifica las inseguridades de la persona. Entonces, usted se encontrará que hay personas que les encanta hablar de ellas mismas, de lo que hicieron, de lo que consiguieron, de dónde viajaron, de a cuántos predicaron, de cuántos dones tiene, cuántos ministerios ha desarrollado, y les encanta. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para hablar de Jesucristo. Y cuando una persona habla mucho de sí misma, denota que hay inseguridad. Amigo oyente, la palabra nos da la única esperanza para resolver nuestras inseguridades. Pero la elección es nuestra. Aquí hay preguntas, por ejemplo, ¿creemos en lo que Él nos dice? ¿O seguimos creyendo en el que quiere nuestra destrucción, o sea, en Satanás? En nuestro diario vivir, una pregunta que surge es: ¿nosotros elegimos la vida o la muerte? El Señor mismo afirmó, recuerda, que el ladrón solamente viene para robar, para matar, para destruir, pero dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La elección es nuestra, y cuando elegimos la vida, recibimos vida abundante que solamente Dios nos puede dar. Por eso es importante analizar, estimado amigo, nuestra vida, analizarla completamente y entender qué es lo que está ocurriendo y qué grado de inseguridad puede estar en nosotros. Ahora, esa inseguridad tiene que ver con la confianza en nuestra propia carne.
De acuerdo a la Escritura, la inseguridad es lo que Pablo llamó confianza en la carne. Así lo llamó Pablo. Pero ¿cómo se entiende que la inseguridad y la confianza pueden estar relacionadas? Cada moneda tiene dos caras, estimado amigo. Y en el lado superior, la confianza en la carne es la seguridad en nosotros mismos que viene porque poseemos supuestamente méritos o atributos que necesitan un mérito, un aplauso. Pero el otro lado de la moneda es igual de peligroso. Porque la inseguridad viene de no poseer esa seguridad. En ambos casos, ponemos nuestra confianza en los atributos personales que pensamos que van a traer vida. Por eso es que pecamos. Ahora, si hablamos esto en el entorno religioso y el entorno cultural, por ejemplo, citemos al apóstol Pablo, lo que vivía Pablo. Pablo en aquel entonces poseía todas las características más preciadas que lo encomendaban a Dios y a los demás. O sea, tenía mucho de qué gloriarse, muchos logros, pero él no echaba mano de esto, él lo dice. ¿Recuerdas cuando él, por ejemplo, dice: yo soy un fariseo de fariseos, fui circuncidado al 8º día? Pues eso dentro de nuestra cultura ahora, bueno, pasa desapercibido. Pero todos conocemos cosas, títulos, cosas que tenemos nosotros donde queremos mostrarlas porque necesitamos que nos admiren, pero esa admiración viene de algo interno que se llama inseguridad. Y entonces echas mano de eso para confiar. Mire, es necesario poner nuestra vida en comunión con el Señor para entender esto. Porque cuando hay inseguridades en nuestra vida, esa inseguridad estropea nuestra capacidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros fuimos creados para amar al Señor, para amar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación en la que deberíamos haber estado muy atentos a algo, o deberíamos haber estado en comunión con el Señor, pero no lo hacemos porque nuestra mente, nuestra vida está afanada en otras cosas, pensando en lo torpe, pensando en lo que no edifica, pensando, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos que no edifica a Dios. Cuando uno mismo piensa y dice: bueno, con estos pantalones no me veo bien, esta camisa no se me ve bien, ¿qué dirán de mí? Tengo que demostrar inteligencia, tengo que demostrar que soy un chaval inteligente ante otros. Y nos empezamos a desviar porque hay inseguridades y lo que el Señor quería o quiere que hagamos no es eso. Nosotros no estamos amando a los demás. Es un mandato amar a los demás y edificar también, pero no estamos haciendo esto cuando estamos obsesionados con nosotros mismos. No estamos en humildad, no estamos en esa dignidad, porque recuerda que la Escritura en el Nuevo Testamento, te voy a recordar la cita exacta, Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo, decía el apóstol Pablo, no hagan nada por vanagloria. Estoy parafraseando esta escritura, Filipenses 2:3, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. La inseguridad es a menudo renegar. Estoy cansado de esta alimentación, quiero otras cosas, no nos gusta lo que Dios nos entrega, lo que Dios nos ha dado, si es dinero, si es una posición, si es algo que tenemos. Hay gente que dice: yo quisiera tener el dinero que tiene ese hombre o esa mujer, pero no miran las cualidades morales. El Señor sí.
el Señor lo hace. Mira, nuestra insatisfacción con nosotros mismos es a menudo nada más que nuestra insatisfacción con Dios, por eso es pecado. Necesitamos nosotros tener una confianza plena en el Señor y empezar a examinarnos. Por eso dijimos que la inseguridad es pecaminosa. Y es pecaminosa por razones graves, que es lo que estamos viendo ahora. La inseguridad revela, estimado amigo, que anhelamos justificación. Y justificación ante la gente más que ante Dios. Y ahí ya es otro error. Es que, mira, al Señor no le importa, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas en nuestra manera de vestir corporalmente. Me refiero a que mientras usted está pensando que este atuendo ya no está bien, o que te vas a poner este otro atuendo porque quieres impactar, etcétera, etcétera, nos olvidamos del Señor y de lo que Él nos está pidiendo. Nos preocupa esto todavía. Nos preocupa más sobre la apariencia de mostrar unos atributos que tal vez no tenemos. Es necesario velar también por los otros para no hacerles caer, porque cuando hay inseguridad, vamos a tener la tendencia de que otros caigan también. Mira, la inseguridad muestra de que, de alguna manera, estimado amigo, todavía estamos creyendo que nuestra justificación está basada en nuestros propios atributos, en nuestros propios logros. Lo que ya dijimos, en nuestro yo lo logré, yo lo hice, yo he ido, yo sé hacer esto. Mira, la mayoría de nosotros, hay que decirlo, no estamos tentados a pensar que somos dignos porque somos, como decía en la Escritura, por ejemplo, de la tribu de Benjamín. Porque ahora se viven otras cosas, ¿verdad? Queremos impresionar. Y queremos impresionar por las inseguridades que existen en nosotros. Esta palabra es para que nosotros mismos, todos nosotros, vengamos a la presencia del Señor y analicemos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y nos muestre, nos haga una analítica de nuestra propia vida. Hay personas que dicen, Señor, quítame esta inseguridad. Pero en realidad lo que debemos pedirle al Señor es, Señor, perdóname por esta inseguridad. Porque al tener esta inseguridad encima estoy desconfiando de lo que tú puedes hacer en mi vida. ¿Ves la diferencia? Pablo, por ejemplo, cuando habla de esto, muestra cordura. Dice en Filipenses también, cuando él escribe a la iglesia en Filipo, dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, y yo ahora las estimo como perdidas, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, dice la palabra, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira, el apóstol Pablo nos diría a nosotros, en nuestras inseguridades implacables, diría, por ejemplo, Pablo, sé que no te sientes digno, pero lo eres. Dios te hizo especial. Ahora, Pablo no nos diría eso. Pablo aplicaría la palabra clara de exhortación de que nos falta crecimiento espiritual. Eso no lo diría el apóstol, por ejemplo. Pablo no diría, mira, sé que te sientes así, pero en realidad no eres así.
porque tú eres un ser creado especialmente. Eres el mejor, traes estrella propia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, si ser especial fuera la solución, nuestra vida sería un ciclo sin fin de dietas, de búsqueda, de mejores empleos, etcétera, etcétera. Pero si esto fuera así, la vida no sería vida. Esos son intentos por hacer nuestras cosas de acuerdo a esa naturaleza caída. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros debemos como que abandonarnos o abandonar la búsqueda de nuestro propio valor en otra cosa que no sea Cristo y en su obra redentora. Y ahí es donde toda vanidad cae al suelo. Cuando nosotros entendemos que somos hechos para la gloria de Jesucristo y que, lógico, nos preocupamos por nuestra manera de ver, pues no vamos a hacerlo de manera desadecuada o inadecuada. Pero lo más importante es la aprobación de parte de Dios a nuestra vida. Pablo en diferentes ocasiones lo habla de esa manera. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, puesta en nuestro Padre Celestial. Y ahora, si usted está escuchando esta palabra, analice su vida. ¿Cómo está respecto a la inseguridad? ¿Eres inseguro? Esa inseguridad no la tomes como algo humilde. Esa inseguridad en realidad se convierte en un pecado de idolatría. Pidamos al Señor que quite toda inseguridad de nosotros y que nos ayude a entender a través de su Espíritu Santo cuál es nuestra posición frente a Él. Y empecemos a pedirle al Señor que trabaje de manera profunda en nuestro corazón para que las cosas triviales, sin sentido, sin peso, se vayan de nosotros. Por eso las redes sociales son tan exitosas hoy en día, porque no hablan en un muy bajo porcentaje, se habla de algo edificante. Por eso hay tantas inseguridades, porque las personas ven la vida de otros y quieren ser como los otros. Pero yo te animo hoy, estimado amigo, a que te atrevas a vivir como el Señor quiere que tú vivas. No para agradarle a nadie, sí para dar un buen testimonio, pero no para agradarle a otros, sino a nuestro Dios. Es que cuando decidimos agradarle al Señor, bueno, no será un trabajo fácil, pero el Espíritu Santo nos ayudará, estimado amigo, a sustentarnos, nos ayudará. Será una bendición. Atrévete. Pídele hoy al Espíritu de Dios que te examine y te muestre qué tipo de inseguridad está en tu vida. Padre, perdona nuestra vida y nuestras inseguridades. Y si hay alguno que pensaba que la inseguridad era algo parecido a la humildad, Señor, hazles entender hoy que esa inseguridad es idolatría. Y no queremos, Señor, ser idólatras. Queremos vivir para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Por eso te pedimos, oh Dios, que en este día ayudes, por favor, a cada uno de nuestros oyentes. Que en este día ayudes a cada vida que está escuchando esta palabra, este podcast, donde quiera que esté, y que se sienta confrontado con amor, pero que nazca en su corazón, allá en lo profundo, el anhelo por venir y vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.